en el que se mandó. Sí, por eso, el que tenías que dejar ayer. Ajá. Es que no sabía si se usaba la misma fórmula del ejemplo pasado. Perfecto, veámoslo rapidito entonces. Aquí empezamos ahora. Es para que chequen de una vez. Está bueno, no estaba bueno. Estaba el ejercicio del día de ayer. Recordémonos que aquí vamos a estar hablando de pruebas de hipótesis. Solo nos falta un tema de estimación, que es regresión y correlación lineal. Pero también tiene su prueba de hipótesis. Entonces, todo es prueba de hipótesis y los famosos 6 pasos, ¿verdad? Solo que a veces tenemos una variable cuantitativa, a veces tenemos 2 variables cuantitativas. Y cuando tenemos 2 variables cuantitativas, debemos recordar, igual pasa con una, que debemos saber si utilizamos la distribución normal estándar Z o la distribución Taylor-Student. Eso es lo que debemos tener únicamente cuidado, ¿verdad? Y prácticamente veíamos ayer, hasta que llegamos a esta parte, que aquí tenemos tamaño de muestra 1 menor a 30, tamaño de muestra 2 menor a 30, y además le acompaña la desviación estándar de la muestra. Muestra. Y se recuerdan cuando hicieron aquel su chivito, cuando empezamos una vez la clase preguntándole precisamente sobre estos aspectos, solo que esa vez fue bien, sin que fuera un ejercicio como tal, sino únicamente con símbolos. Bueno, en este caso entonces la distribución de esto es la que deben de aplicar. Son diferentes, hablamos el día de ayer. Ahí está. Hasta aquí iba todo bastante bien. Veamos si lo demás quedó también muy bien. Para plantear la regla de adición, esa famosa área de rechazo y no rechazo, entonces siempre pintamos nuestra campana, vemos el símbolo de la hipótesis alterna. En este caso tiene un no igual, lo que implica que va a ser una prueba de 2 lados. Una prueba bilateral, lado izquierdo, lado derecho. Ahí está nuestra área de rechazo, ahí está el otro. Y nuestra área de no rechazo. Establecidas bien las reglas de las áreas de rechazo y no rechazo, pues prácticamente nos correspondían los valores críticos y la regla de decisión. Importante. Un valor crítico a la derecha, un valor crítico a la izquierda de z sub 0. Uno será positivo y otro será negativo. Ahí está el valor crítico. Y en este caso, vuelvo a repetir, tamaño muestra menor a 30, desviación estándar de la muestra. Esas dos combinaciones me obligan a utilizar. Vuelvo a repetir, aquí no vamos a poner desviación estándar de la muestra aquí, desviación estándar de la población acá en el examen. Porque no, si eso sucediera, todas la tendrían buena. Pero o son desviaciones muestrales o son desviaciones estándar poblacionales. En este caso, insisto, son muestrales las dos desviaciones y el tamaño de muestra menor a 30 nos obligatoriamente nos indica que debemos calcular el coeficiente de confiabilidad. Muy bien. Recordemos que tenemos una significancia del 10%, o sea que nuestra alfa va a ser de 0.10. 0.10 dividido 2, 0.05. ¿Por qué ahora estamos dividiendo entre 2? Porque es una prueba bilateral. Por eso exactamente. Bueno, continuamos entonces. Ahí está el otro 0.05. Y ya con eso, pues, solo aplicamos la ecuación cita, ¿verdad? Grados de libertad N1 más N2 menos 2, punto y coma, 1 menos alfa medios. ¿Dudas en lo que planteamos acá? Bueno, no hay ninguna duda. Significa que estamos bien. Sustituimos los valores de la ecuación. 10 más 13 son 23. Y 1 menos 0.05 va a ser 0.95.
con 21 grados de libertad. O 22. ¿Cuántos son aquí? ¿Me corrigen si estoy bien aquí o estoy mal aquí, por favor? Está bien, Lex. Ok. Sí, Lick, está bien. Sí, Lick, ahí va bien. Vamos bien. Buscar valor de tabla T. Nos fuimos a la tabla T y este debió haber sido el valor 1.7207. ¿De acuerdo? Sí, Lick, ahí estamos. Sí, Lick. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Entonces ya solo vamos a redactar ahora sí la regla de decisión. Y como les dije, no se compliquen. Copien tal y como se las di cuando les dije, así póngalo cuando es una prueba bilateral. Veamos acá un valor negativo y un valor positivo. Y decimos, se rechaza HO. Siempre tenemos que decir así, se rechaza HO. Sí, T calculado es menor o igual a menos 72.07, o sea que pega en el paral y para acá se rechaza. O se rechaza también T calculado si pega en el paral de 1.7207 y en el área verde, mayor o igual. Teniendo eso, prácticamente el paso número 4 sería calcular el estadístico de prueba. Y aquí venía la pregunta, compañero. Bueno, T calculado estadístico de prueba. Vamos. Si nos damos cuenta, es la misma ecuación, o sea, es muy similar. Antes decía aquí Z calculado, ahora dice T calculado. Es igual a la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2 menos la media de la población 1 menos la media de la población 2. Dijimos en el último día de clases que estos valores siempre iban a ser ceros, porque es lo que estamos suponiendo. Luego tenemos la desviación estándar de la muestra 1 dividido raíz cuadrada del tamaño de la muestra 1. Más desviación estándar de la muestra 2 dividido tamaño de la muestra 2. Sustituimos valores, ojalá lo he hecho bien, 5.500 menos 5.800 menos 0 menos 0. S1 son 450. S2 son 850. Estamos bien. N1 son los 10 y N2 prácticamente van a ser los 13. Y entonces ahí sí tengo bien la ecuación. Normal. Utilizando su calculadora, pues tienen que redondearlo. A lo mejor son 4 dígitos. Si lo dejaron en 2 está bien. A lo mejor son 4, ¿verdad? Porque T está trabajando con 4. Si lo dejan en 2 está bien. En el examen lo pondré en 4. ¿Les dio este resultado? ¿O cuánto les dio con 4 dígitos? Perdonen. Y que escribieron. Gracias por el chat, muy amable. Gracias, Brando. 0.7935. 0.7935. Bueno, ya con ese valor nos vamos a ubicar. He calculado estadístico en prueba menos 0.7935. Muy bien, el paso 5 es prácticamente tomar esa decisión estadística. Y para tomar esa decisión estadística, recordemos que no es nada más, eso sí no está tan complicado, ubicar este valor en esta recta de números naturales. Y lo vamos a ubicar realmente en el área blanca, no lo vamos a ubicar en el área verde. Ahí está. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguien tiene duda? ¿Dudas? Vamos bien hasta ahorita, Lick. Excelente. Espero que lo hayan hecho así. Bueno, ahí está nuestro T calculado, menos 0.7935, para ser exacto. Bueno, entonces, ¿qué decisión tomamos? Cayó en el área de no rechazo. También habíamos dicho que se rechazaba si T calculado era menor o igual a menos 1.7207 o igual o mayor a 1.7207.
Como ninguna de las dos condiciones se da, entonces decimos, no se rechaza HO. Ahí está. Y cuando no rechazamos HO, podemos estar aceptando una hipótesis nula que sea falsa. Es lo que está pasando. Aprovechamos a decir que la prueba no es significativa y que adicionalmente se puede cometer error tipo 2 o también llamado error tipo beta. Ahí estamos. ¿Algún problemita aquí? ¿Algo que queramos compartir con los compañeros? Muy bien. Vamos bien. Y aquí otra. Aquí venimos a la conclusión, al paso 6. La famosa conclusión. Como no estamos rechazando HO, vamos a la HO. Y no estamos rechazando esto. Definitivamente no lo estamos rechazando. Por lo tanto, en la conclusión, nos olvidamos de aquí de HA. Se fue. ¿Por qué desapareció HA? Porque no estoy rechazando HO, porque estamos aceptando HO. Y entonces viene la parte aquella en que dice, no existe evidencia suficiente para rechazar HO. No existe evidencia suficiente para rechazar HO. Tal vez si el tamaño de la muestra fuera más grande, probablemente, o la significancia en un dado podamos manipularlo, pero en este caso no. Entonces decimos, no existe evidencia suficiente para rechazar HO. Es probable, no estamos seguros, que el promedio de ventas diarias en la sucursal 1 y en la sucursal 2 sea igual. Y si es igual, buenas noticias. Significa que lo hemos hecho, no, buenas noticias porque los dos grupos están trabajando bien y se van a alcanzar los objetivos administrativos que se hayan tomado, trazado. ¿Alguna pregunta acá? ¿Preguntas por acá? Muy bien, es lo que decía. El promedio de ventas en la sucursal 1 va a ser igual al promedio de ventas en la sucursal 2. ¿Preguntas? Bueno, gracias, Dan. Ahí está. Y prácticamente hicieron este ejercicio y ya tienen su punto ahí. Adicional. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Pero bien, gracias por su atención. Dos variables cuantitativas. Esas dos variables tienen la característica de que las medias son independientes. Ahora, al igual que hicimos con la estimación, pues puede ser que tengamos dos variables cuantitativas. Exactamente. Y esas medias, esas variables cuantitativas, sean dependientes. Cuando son dependientes hay que hacer una pequeña modificación también en lo que es el cálculo del estadístico de prueba. Lo demás igual. Y para entender de mejor manera, haremos unos ejercicios precisamente de medias dependientes utilizando la distribución de estudio. Vamos. Medias dependientes. A ver, ¿quién se acuerda de ese término de medias dependientes? Que nos ayude, por favor. Dependientes. ¿Listo? La participación de alguien. Es cuando se usa el mismo objeto o persona. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima?
Cuando las medias son de un mismo ¿Es sujeto cuándo? de estudio, Lick. Ah, excelente. ¿Quién habló ahí? Cristian Pérez. Christian Press. Esperemos, Cristian. Ahorita venimos en el tiempo de que, bueno, pierden por un lado puntitos, pero yo les tengo que compensar por otro lado. Espérame, Cristian, solo voy a anotar aquí su nombre en mi archivo. Anteriormente creo que también le había hablado Brandon Marroquín, Lick, por si de casualidad no lo escuchó. No, no lo escuché. A ver, Brandon, ¿qué dijo Brandon? Que era cuando utilizábamos el mismo sujeto para Excelente. Brandon, ¿qué es Brandon? Perdón, de Brandon Brandon Marroquín. Marroquín. Gracias. Está mal escrito, pero él lo va a dejar ahí. Después lo pongo. Correcto, ahí estamos. Vamos entonces. Y sí, si nos recordamos esto, ya lo presentamos más de alguna vez, ¿verdad? Se refiere a las mediciones que se hacen para comparar dos muestras de dos variables cuantitativas tomadas individualmente al mismo sujeto de investigación o estudio. Y esa es la clave. El mismo sujeto. Si las mediciones de las dos variables cuantitativas son diferentes sujetos de estudio, estas deben relacionarse o asociarse. De esto vamos a hablar más adelantito. Ya estamos así cerquita de hablar de eso. Muy bien. Si son variables dependientes, que es el caso, veamos variables dependientes. Este examen final va a ser bien diferente. Pongamos atención en esto, por favor. El examen final va a ser bien diferente. Pongámosle atención a este detalle. Si las variables son dependientes, deben tomarse dos muestras del mismo tamaño. Póngale ahí, resáltelo ahí. Esto es importante para el examen final. Las muestras necesariamente no van a ser grandes. Generalmente son pequeñas. Y con estas medias prácticamente dependientes, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Una prueba de hipótesis, y donde vamos a cambiar un poco va a ser calcular el estadístico. Aquí vamos a tener una pequeña diferencia. Vamos a la parte práctica entonces con un ejercicio. Anotemos esto, por favor. En el paso número 2, también vamos a hacer un cambio en cuanto a cómo vamos a redactar la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Si, por ejemplo, estamos hablando de un curso de lectura rápida y decimos en la prueba de hipótesis que antes es menor que después, nos vamos a referir a la hipótesis alterna. Y vamos a colocarlo de esta manera. La media es menor a 0. Y aquí lo vamos a estandarizar precisamente de esa manera. Antes, menor que después. Por eso ponemos el signo menor y ponemos el 0. Y le va a corresponder a la hipótesis alterna. Los que gustan anotar algo ahí, pues anoten. Eso estamos dando despacito. Y si no, al final va a aparecer toda la información y le damos un print time. Si la hipótesis alterna dice antes menor que después, recordemos que la hipótesis nula lo va a contradecir. Definitivamente, porque así es como están diseñadas. Y vamos a poner de esta manera. Antes igual que después. De esta forma va a contradecir la hipótesis nula a la hipótesis alterna cuando es la diferencia de dos medias dependientes. Y lo vamos a poner de esta manera. Ahora vamos a contradecir la hipótesis alterna de esta forma. ¿Por qué? Porque son medias dependientes. Es probable que en algún otro también, algún ejercicio, veamos la expresión antes mayor que después. Antes mayor que después. Si es en lectura rápida, usualmente sale esto. Debería ser esto, pues, si un curso es efectivo, que antes sea menor que después. Después de recibir el curso, pues, debería estar 1
mucho mejor en su habilidad de lectura y comprensión. En algunas ocasiones también antes es mayor que después, como el ejemplo de los perritos, que ya lo vamos a desarrollar otra vez, solo que con una óptica o una perspectiva de lo que es una prueba de hipótesis. Aquel de ejercicio del show se ajusta un antes mayor que después, probablemente. Entonces, si la expresión es antes Lick, mayor que perdone. después. Sí, por favor. ¿Sí me escucha? Sí. Es que dice que he tenido problemas con el audio y le quería hablar desde el ejercicio anterior. Es que yo entré como 5 minutos tarde, entonces quería saber si el ejercicio que estaba resolviendo era el que nos había dejado de tarea. Afirmativo, así es. Ok, gracias, Lick. Es para que sí, lo hice bien. Ya tengo un poco más de seguridad en lo que estoy haciendo. Gracias, Bueno. Lick. Es que quería preguntarle, pero mi audio no servía. No tenga pena. Excelente. Ahorita vamos a hablar de esto, Brando. Gracias por lo que está ahí. Gracias, Lady Shokop, también en su participación anterior. Y no necesariamente, bueno, sí, 2 muestras iguales. Posiblemente es una buena respuesta. Muy bien. Antes, mayor que después. Y la hipótesis alterna. La hipótesis nula la debe contradecir antes igual que después. Y vean, aquí vamos a mantener la forma de contradecir, antes igual que después. Por lo tanto, HO debe decir, la media es igual a 0. Y por último, vamos a tener, no existe diferencia entre antes y después. Y son las 3 formas, las únicas formas en que podemos plantear la hipótesis alterna cuando tenemos medias dependientes, cuando es el mismo sujeto. La media es diferente de 0. No existe diferencia entre las medias. Debemos plantearlo de esta manera. Y HO queda de la misma forma. Y miremos acá todos. Me va a indicar siempre hacia dónde voy a ubicar el área de rechazo. Hacia la izquierda, el área de rechazo hacia la derecha, y aquí hacia los 2 lados. Se sigue manteniendo el criterio precisamente de ubicar el área de rechazo en función del símbolo de la hipótesis alterna. Y solo de estas 3 maneras vamos a plantear. Vamos a darle un segundito para que le den la captura de pantalla o que lo copien, no sé cuál de las 2 cosas. Y con su permiso, un poquito de agua porque me canso hablando. Perdone, ¿me escucha? Por favor, sí, lo escucho. Fíjese que yo ahí me imagino que está bien lo suyo, pero tal vez ahorita todos decimos sí entendemos, pero en el examen nos va mal. Así como dice en antes menor que después, entiendo que el menor me marca el signo ahí, en el otro dice mayor, me marca a la derecha, pero donde dice no existe diferencia, y yo me pongo a pensar, no existe diferencia, entonces es igual. Y el de arriba dice igual que después, o sea, como que las 2 suenan lo mismo. No sé si me voy a entender o si eso no nos va a confundir. Sí, suena después, muy similar. Sí, tiene razón. Suena muy similar. Pero la regla está diseñada de esa manera. No existe diferencia. No. Va. Gracias, Lick. Y así lo voy a poner. No existe diferencia entre antes y después. Si pongo el enunciado del ejercicio, aquí está, aquí doy muestra de 3 de las 4 versiones que pueden haber. A una versión voy a poner antes menor que después y voy a poner respuesta en ese temario. Y voy a poner estas 2 respuestas también en ese mismo temario. En otro temario voy a poner antes mayor que después. Y va a estar esta respuesta, va a estar esta respuesta y va a estar esta respuesta. Y voy a escribir así, literalmente, antes mayor que después. Y literalmente voy a escribir, no existe diferencia entre antes y después. Bueno, esa es una prueba bilateral, ha de ser 2 sujetos que se están tomando o midiendo
en 2 ocasiones consecutivas. Consecutivas, llámese un intervalo de tiempo. Nada más. Pero sí, buena observación. Así lo vamos a tomar como bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, continuemos. No sé a dónde me lleva esto. Oh, me llevaban, eran 2. Ya ni me recordaba ese movimiento. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener una diferencia, ¿verdad? En estos 6 pasos. Llevan 3 después, ¿no? Ay, qué chiste. Esto está mal configurado. Pero bueno. Cerrámonos de aquí entonces. Vamos al ejercicio. Vamos a la práctica. El ejercicio es precisamente el de los perritos, como les decía. Petipet es una veterinaria que proporciona su propia mezcla Daily Show, la cual aumenta el peso de las mascotas después de 15 días de consumo diario. Para determinar lo anterior, se tomó una muestra de 6 cachorritos, a los cuales se les pesó, no dice cachorritos, dice cachorros. 6 cachorros, a los cuales se les pesó antes y después el mismo cachorrito, de consumir el producto. Los resultados en libras se presentan a continuación. El antes y el después. No me recuerdo si son los mismos valores. No estoy seguro. Si se utiliza una significancia del 10%, existe evidencia para indicar que el peso es mayor después de consumir del show. Y vamos a seleccionar los datos. Ya sabemos que tipo de variable, datos de la muestra. Y aquí muy difícilmente vamos a tener, aquí no vamos a tener desviación estándar de la población. Muy pocas ocasiones. Los que están trabajando en computadora, imagino que ahorita van a buscar el ejercicio que hicimos de diferencia de medias dependientes. Está bien, búsquelo, perfecto. Si yo nunca me he peleado con la tecnología. Y ahorita, después de estos 2 ejercicios que vamos a ver, vamos a trabajar más Excel, mucho más Excel. De tal manera que el examen final sí solo va a durar 2 horas, porque mucho es de Excel. Sabemos que son variables cuantitativas, el antes y el después. Está tomada en libras y está tomado en libras. Es una significancia del 10%, porque es lo que dice, significancia del 10%. Y que necesitamos plantear las hipótesis estadísticas, la HO y la HA. Que las medias, ¿de acuerdo con este símbolo? Podemos ir a chequear qué hicimos, si está bien este símbolo acá. Si eso dice la hipótesis alterna, ya sabemos que la hipótesis nula la va a contradecir. Y ahora la contradicción es siempre igual a acá. Siempre igual a 0. Muy bien. N1 son 6 cachorritos. Y N2 siempre son los 6 cachorritos o cachorros. Dice que se hacen 2 mediciones en el mismo sujeto. Son medias dependientes. Sí. No, mi amor, pesa, pesa.
Muy bien, continuemos. Número 3. Planteamiento de regla de decisión. Trazamos nuestra campanita. Vemos para dónde va el signo de la hipótesis alterna. Va viendo hacia nuestra izquierda. Es una prueba unilateral al lado izquierdo. Ahí vamos a pintar y ubicar nuestra área de rechazo. Del otro lado vamos a tener el área de no rechazo. Luego necesitamos calcular nuestro valor crítico e irnos a nuestra regla de decisión. Sabemos que el valor crítico es esa línea rosada que delimita el área de rechazo y no rechazo. Vemos que las muestras son menores a 30, que es lo muy común acá, lo más común. Sabemos que esa línea está trazada o pintada a la izquierda de Z sub 0, va a ser un valor negativo definitivamente. Y que como son menores de 30, vamos a utilizar la distribución T de estudio de la siguiente manera. Recordemos que tenemos una significancia del 10%, está expresado en porcentaje, pero como vamos a trabajar debajo de la campana, vamos a pasarlo a 0.10. Aquí me comí el punto, perdón. Mea culpa es 0.10. Tenía hambre. Y vamos a calcular en este caso, vean, grados de libertad, N1 menos 1. O N2, no importa, porque al final ambas van a tener, veamos, ambas muestras, dice la teoría, que deben de ser del mismo tamaño. Ya sea que pongamos N1 o N2 acá, siempre va a ser menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es el mismo tamaño de la muestra. A diferencia del ejercicio que hicimos ayer, le restamos 2. ¿Por qué le restamos 2? Bueno, pero son medidas independientes. 1. 2, si nos dimos cuenta, el ejercicio tenía dos muestras, efectivamente, y el tamaño de las mismas era diferente. Bien, por ahí es que le tenemos que restar menos 2. En este caso son del mismo tamaño, le restamos 1. Y utilizamos esta parte de la ecuación. Me dan, por favor, el valor crítico T, entonces. Aquí al chat. Excelente, ahí está. El negativo va acompañando, ¿verdad? No nos olvidemos, porque yo en el examen les voy a poner positivo, aunque estoy evaluando que este examen va a ser distinto. Vamos a ver a qué llegamos. ¿Cómo llegamos de tiempo? Y es que me interesa mucho una parte final del programa, porque es lo que van a aplicar mucho en Administración Financiera 4. Depende qué modelo utilicen de tesis o qué punto de tesis presenten. También les puede ayudar ahí, lo que vamos a ver a final del curso. Brandon, ¿será bien ese 148? 1.4? Ahí sí vamos a tomar todos los valores de T, por favor, Brandon, anótelo por ahí. Todos en T. Muy bien. Vamos a ver si me sale igual que ustedes. 6 menos 1 son 5, 1 menos 0.10, 0.90. Gracias, Mónica. 5 grados de libertad y 0.90. Vamos a buscar eso a la tabla de la distribución T de student. Así es, una persona más. Gracias, Sandra Ordóñez. Estamos. Y a ver si lo hice bien yo. Ahí estamos, pues si lo hice bien. Punto para ahí. Menos 1.476. Ya lo pasé a negativo. Ven, aquí lo tenía en positivo porque era el valor de la tabla. Pero aquí ya lo puse con su respectivo signo. Menos 1.476. Ya tenemos nuestro valor crítico. Vamos a nuestra regla de decisión. Se rechaza HO si T calculado es igual, si
panel paral o menor a menos 1.476. Ahí estamos. Vamos al paso número 4. Calcular el estadístico de prueba. Para calcular esto del estadístico de prueba, vamos nuevamente al procedimiento. Ahí están los cachorros del 1 al 6. Ahí están los pesos antes y ahí están los pesos después. Algunos los tendrán en hojas, algunos me imagino que abrieron su archivo Excel. Excelente. No hay ningún problema. Perfecto si lo hacen en Excel. T calculado dice que es igual a el estimador puntual al cuadrado menos la media supuesta poblacional, media poblacional supuesta, dividido la desviación estándar, dividido la raíz cuadrada de tengan su archivo de Excel, prepárenlo, no hay problema. Vamos a ir un minutito para que se preparen y lo que yo reinicio el tiempo acá. Ustedes preparen esto Excel, volvemos en un minuto. Estimación. Necesitamos calcular primero D y luego el estimador puntual. De esta manera, sumatoria de D partido N. D, recordemos que es la diferencia de antes y después. A menos D. Lo hicimos en su momento. 1.1 menos 2.4 nos debe dar ese valor. Quien lo está haciendo en Excel más rápido, recuérdense, es válido. Y además, hay que hacerlo en Excel. A lo mejor hagamos el Excel, yo solo voy a poner aquí para ver si está bien el primero. Si está bueno el primero, están bien todos los demás. Menos 1.3, 1.6 menos 3.1, menos 1.5, 1.9 menos 2.6, menos 0.7. Ustedes lo están haciendo en Excel, excelente. 3.1 menos 3.5, menos 0.4. 2.3 menos 3 es un negativo, menos 0.7. 3.9 menos 6.7 tiene que ser negativo. Muy bien, ahí tenemos sumatoria de D, menos 7.4. Ya tenemos esta parte de la ecuación, dividido 6. Esto es igual a menos 7.4 dividido 6. Ahí. Dividido, no me he explicado. Dije, ¿de dónde es el número tan grande? Ahí está. Menos 1.23333. Menos 1.23 son 4 dígitos mejor. Hay que agregarle los otros. Menos 1.2333. Hay que elevarlo al cuadrado. Va a pasar a un positivo esto. Ya tenemos este valor. Este otro, como lo hicimos en el planteamiento de la hipótesis, lo debemos igualar a 0. Y volvemos a aplicar aquella ecuación que ya sabemos también. Sumatoria de D al cuadrado. Elevamos todos estos al cuadrado. Si tienen su archivo de Excel, corroboren que sean las mismas cantidades. Si no es el mismo archivo de Excel o lo perdieron, pueden ir haciéndolo, no hay ningún problema. Y en el chat ya tenemos algo.
Gracias, excelente. Excelente la respuesta ahí. Esto ya Excel nos lo da bien, ¿verdad? Aquí tengo, no sé dónde tengo el punto de más, creo que sí, debe ser este punto que está de más. 0.49, 0.16, 0.49, 7.84. Arrastramos con Excel y lo sumamos, ya de dar 12.92. La sumatoria de al cuadrado. ¿Estamos bien con este valor? Perfecto. Bien. Ya tenemos ese valor. Recuérdese que este es 1.23 positivo, lo pasamos siempre a positivo, por favor. Ya tenemos todos los datos. Este lleva una linita aquí arriba también, recuérdense, no sé por qué no me parece, pero lleva una linita aquí arriba. Y el valor de la desviación estándar, que es lo que estábamos calculando acá, la desviación estándar, lo tenemos por acá. Estoy trabajando aquí sí con todos los dígitos para ser exacta, miren, para que nuestra respuesta sea exacta. Vamos bien hasta aquí, porque es lo que ya hicimos, si no me equivoco. Los que tienen su archivito de Excel pueden decir si que es el mismo o no es el mismo, porque no me recuerdo. Probablemente sí. Sustituimos los valores de esa manera en el T calculado. Aquí en el T calculado sí dejémosle el negativo, por favor, porque nos puede afectar si le cambiamos. Solo aquí le vamos a cambiar a positivo, aquí no. Porque si le cambiamos a positivo nos puede tirar del lado derecho de la campanita y entonces podemos estar metiendo un errorcito ahí. Y dejémoslo, por favor. Gracias. Y dejémoslo. Bien. Entonces, prácticamente, el valor de T calculado es el que me van a ofertar ustedes, por favor. Es el valor de T calculado. Casi teníamos todo. Recuerden, si aquí siempre vamos a tomar, si algo negativo, lo vamos a tomar como negativo. En el chat dice que no hay respuesta de T calculado. Aún no hay respuesta de T calculado. Lo que están haciendo Excel, muy bien. Lo estoy haciendo esta vez de esta manera. La raíz cuadrada de 6. A mí me salió eso, vamos a ver. No me da lo mismo que usted, Brando. Si una calculadora me da otro valor mismo. Vamos a ver Beverly. No, esta no, hasta donde recuerdo dormir. Esta no va al cuadrado. Sí es acá. Aquí es sumatoria del cuadrado, hay que hacer todo d al cuadrado y la sumatoria. Este d, aquí sí hay que llevarlo al cuadrado. Aquí no. Aquí no va al cuadrado. Gracias, Brandon Marroquín.
Muy bien, Linda Figueroa. Muy bien, Linda. Muy bien. 67, 68. Ahí sí no vamos a pelear por ese decimal chiquito, no vamos a pelear. Excelente. Dejar 4 dígitos aquí. Siempre se me olvida dejar 4. Muy bien, 3.4367. Negativos. Excelente. Muy bien. Ya tenemos ese valor. Imagino que esto no lleva a regreso. ¿Me llevará al regreso? Sí, sí me lleva al regreso. El calculado estadístico de prueba es menos 3.436768. Yo lo aproximé a 2, menos 3.44. Ya podemos prácticamente, ya al paso 5, tomar la decisión estadística. Y la decisión, recordemos que ya viene la parte no tan completa, ¿verdad? Complicada. La decisión es, cayó en el área verde, gol. Menos 3.44 en mi caso, 3.4367 en el caso de los 4 dígitos. En ambos casos cumple con esto, ¿verdad? Se rechaza HO si T calculado es igual a menos 1.476 o menor. Lo está cumpliendo. Vamos acá, está en el área de rechazo. Se rechaza HO. Y luego la prueba de hipótesis es significativa, porque cae en el área de la significancia. Aquí voy a dejar el pescadito, la significancia. Se puede cometer error tipo 1. Y la conclusión viene de la siguiente manera. Se rechaza HO. Entonces lo que dice acá es correcto. Lo escribe en el chat, por favor. Gracias. Sigue en el chat su conclusión. Como se rechaza HO, no es necesario poner. No existe evidencia. No, aquí ya no se pone eso. Solo empezamos con una significancia del 10%. Empezamos de esa manera. El peso de los cachorros es menor antes que después. Y ahí está el chat la respuesta. Para no confundirlos en el examen, solo lo voy a hacer más literal en el enunciado de las pruebas de hipótesis. Voy a poner antes, menor que después. Para que no tengan ningún problema en identificarlas. Muy bien. ¿Alguna preguntita? Este viernes nos toca clase. Tendría que ir a ver. ¿Alguien lleva el control ahí? ¿Sí nos toca o no?
Felix. Toca, Lick. Excelente. Sí, Sí, nos entonces toca. vamos a ver cómo estamos. Si logramos terminar un ejercicio ahorita, hacemos otro de estos el viernes y empezamos un tema, como les digo, que les va a servir mucho en lo que es Administración Financiera 4. Ahorita le vamos a ver en un ratito. Sí, por supuesto, vamos al chi cuadrado también. Chi cuadrado es un buen modelo para si hay un problema que resolver en una empresa, sí se presta chi cuadrado para él. Prueba de hipótesis. ¿Qué viene en el final? Dos medias independientes, dos medias dependientes, dos proporciones, prueba de hipótesis chi cuadrado y prueba de hipótesis regresión y correlación lineal. En prueba de hipótesis de regresión y correlación lineal es muy largo, es extenso la prueba de hipótesis. Con el perdón que de los que consultan mucho el libro de Licenciado Quiñones, vamos a reducirlo mucho más y va a ser, como decía yo programa hace años, es otro rollo, va a ser. No nos vamos a ir a piecito, porque irnos a piecito nunca terminaríamos. Muy extenso. Y distribución chi cuadrado en sus tres modelos. Los tres vamos a utilizar calculado Excel. O sea que para diferencia de medias, diferencia de proporciones, eso sí no es. Bueno, diferencia de medias dependientes sí en Excel. Diferencia de medias independientes no en Excel, porque se complica un poquito en Excel. Diferencia de proporciones tampoco en Excel, es un poco complicado. Pero todo lo demás sí es Excel. Vamos entonces. Bien, ya hablamos precisamente de esto. Cuando nos hablan de proporción o porcentaje, pues prácticamente pues están haciendo referencia a una variable cualitativa o dos, recordando que un porcentaje es una proporción expresada en cientos de unidades. En este caso vamos a tener dos variables cualitativas. Va a haber eso de proporción y porcentaje. Igual que lo hicimos en estimación. Si no le entendí mucho estimación con dos variables cualitativas, hay que repasar esto también. Porque aquí voy a tener otra vez dos variables cualitativas. Y aquí el tamaño de la muestra ya no importa. Hemos oído también eso. Una muestra puede ser pequeña y otra muestra puede ser grande. ¿Qué es lo que generalmente pongo yo en el examen? Porque tengo una muestra pequeña y una grande. Usted dijo que eso no iba a venir en el examen. Sí, no iba a venir para variables cuantitativas. Pero para variables cualitativas, perfectamente puede venir. ¿Por qué? Porque sabemos desde que hablamos de una variable cualitativa, es que no importa el tamaño de la muestra. Menor a 30 o más, siempre vamos a utilizar Z. Porque es una variable cualitativa. Pero miren, es que no lo dijo bien, sí, se lo dije. Para variables cuantitativas no voy a hacer esto. Una muestra grande y una muestra pequeña. No. Pero para variables cualitativas sí hago eso. Porque siempre vamos a utilizar. Y no tienen que tener ningún problema para ello. El ejercicio dice así: el Museo de Operaciones de una empresa que comercializa cápsulas de café. Me encanta el café. Para uso en máquinas de distintas marcas. Supone que la proporción de personas de 30 años o más consumen más que las menores de esa edad. ¿Es cierto? Eso me entró curiosidad. Dije, ¿será que los que tienen menos de 30 años les gusta tanto el café como a mí? Sería interesante. Y por ahí, es muy importante para ir definiendo mi nicho de mercado,
en función de la edad de los clientes. ¿O será que a todos les gusta el café, inclusive a los hombres? Bueno, si hago una encuesta en medicina, seguro que les gusta el café porque necesitan estar despiertos. Porque se pasan demasiado el tiempo despiertos. Turno en el hospital, clases, turno en el hospital, clases, turno en el hospital, otra vez turno, castigo, turno. Y encima de maestría, encima de estudio de posgrado. En fin, te digo que yo sí les sabe usar el café, pero no he hecho la investigación. Habría que hacer una investigación como lo que estoy planteando acá. Pero muy válido este ejercicio. Antes de echar a andar un plan de mercadeo, quiere confirmar estadísticamente su sospecha. Y es que si nos damos cuenta ahora, no sé si ustedes pasan a ese cuenta, se dan cuenta ahora hay más maquinitas de café. Antes en Guatemala no habían tantas maquinitas de café con cápsula. Ahora vamos a ver, antes solo estaban las de Dolce Gusto, solo ellos estaban en el mercado. Y cara su cafetera. Yo la compré cuando estaba cara, aprovechaba marzo que bajaba, o diciembre que baja. Son las últimas que hay en el año y quieren salir de su inventario, entonces ahí aprovecho de comprarlas. Pero ahora esas maquinitas ya las venden otros restaurantes que se dedican a café. Café Barista ya tiene sus maquinitas de café. Y por ahí se me escapa quién más tiene. Pero bueno, queremos ver si hay más gente realmente interesada en estas maquinitas, en tomar café de esta manera. Bueno, dice que para ello tomó una muestra aleatoria de 234 personas de 30 años o más y encontró que el 61% les atrae el café en capsulitas. Así es. En tanto que en los menores de 30 años, la muestra fue de 207, donde el 66% gustan del producto. ¿A qué conclusión se puede llegar si se utiliza una significancia del 10%? En las significancias es muy común utilizar un 10%. Por eso es que yo lo pongo mucho el 10. 10, 5, 1. 10, 5, 1. Es lo más común. Pero si quieren utilizar un 11 ustedes, perfecto. O un 7.5. Perfecto. Bueno, nos preparamos seleccionando los datos. Ya tenemos nuestro esquema. Tipo de variable, datos de la muestra, datos de la población. Aquí, mira, aquí se va a poner datos de la población. Sí, aunque no son tan representativos acá. No va a afectar mucho a mis cálculos, no me puede confundir. Donde nos confunde mucho y tendemos a tener aquellos dilemas, esto es Z o es cuando son variables cuantitativas. En este caso, para el examen final, más cuando van a ser variables independientes. Sí, porque dijo que venía variables independientes, variables dependientes, variables cualitativas. Ahí van 3 modelos. Y solo en uno me puedo confundir. Tengo derecho a tener confusión en mi mente. En el primero, medias independientes, Z o T. Porque en medias dependientes van a ser 10 datos, sin mucho. O 15 porque van a tener Excel. Lo poner de 15 datos. Pero siempre va a ser T. Entonces no hay problema. Muy bien. Datos para plantear la suposición, plantear las hipótesis estadísticas. No hay ni medias, no hay ni desviaciones estándar. Por aquí tengo un porcentaje, tengo otro porcentaje. Bueno, son variables cualitativas. Una variable cualitativa, definitivamente. Otra variable cualitativa, así es. Datos de la muestra. Dice que de personas de 30 o más, se tomaron 234. Ese va a ser mi N1. Y aquí dice que el 61% de estos 234 le atrae.
Recordemos que es una proporción de esta muestra 1. Y yo lo tengo en porcentaje. Hay que pasarlo mejor a proporción dividido entre 100. Recordando que un porcentaje es una proporción expresada en cientos de unidades. 0.60. N2, ¿dónde está N2? Ah, los de menores de 30 años. Ya está. La muestra fue de 207 menores de 30 años. Excelente. Ay, ¿por qué es importante esto? Ah, bueno. El poder adquisitivo de las personas. Eso influye mucho a la hora de hacer un plan de mercadeo. Identificar bien quiénes son sus clientes en función de la edad que tienen los mismos. Hablando y les hacía este comentario hace un tiempo atrás, hablando ahí con mi hermano que trabaja en Cali, decía, mira, ¿qué tal fueron las ventas? Y se los conté. Amigo, no fue la calidad, no fueron las ventas en esto de la pandemia. Y fíjate que vos que haces un poquito de estadística, me fui a buscar al INE la información de las personas que habían según rango de edad, más que todo ubicado en la ciudad capital y los departamentos que considerábamos que tenían mayor poder adquisitivo. Y en base al rango de edad que logramos obtener, que eran los que más frecuentemente compraban, hacia allá fue dirigido precisamente nuestro mercadeo, nuestro plan de marketing. Y mira, fue un hitazo. Rompimos récord. Muy bien, en menos de 30 años, la proporción de esta muestra 2, el 66%. Me gusta el café en maquinitas, de esas de capsulita. 0.66. Está en porcentaje, lo dimos entre 100 también. Y ahí está su proporción. Datos de la población no tenemos porque no es indispensable en este método. Únicamente tener claro que vamos a trabajar con una significancia del 10%. Plantear hipótesis. Ahí está. HO por un lado y HA por el otro lado. Juntas y siempre se van a contradecir. Hay que supone que la proporción de personas, de todas, ¿verdad? Proporción de la población 1. La proporción de la población 30 años o más. Este signo más. ¿Qué ponemos? 30 años o más. Consume más. Mayor. Le corresponde a la hipótesis alterna. La proporción 1 es más que la proporción 2. Y aquí sí vamos a seguir la regla que hemos aprendido con anterioridad. La regla de que si este dice mayor, la hipótesis nula debe decir menor o igual. Aquí volvemos al mismo modelo. Y entonces decimos la proporción de la población 1, entonces de 30 o más, es menor o igual a la proporción de la población de menos de 30 años. Ahí está. ¿Alguna pregunta aquí? Vamos bastante bien. A veces les trato de dar ejemplos un poco de la vida real para que ustedes terminen de adoptar algunas cosas importantes. Y porque sí es aplicado todo lo que vemos en la vida real. Si no hay ninguna objeción, entonces continuamos. Por cierto, si nos pone lo que terminan de copiar algo y asimilar algunas ideas. En función de zona 12 no llevamos el mismo orden de contenidos, así es de que no se preocupen.
Si alguien tiene un conocido en zona 12, no llevamos la misma secuencia de los temas. Yo inicié con tamaño de la muestra. Ellos iniciaron con mi estimación. Bueno, aquí está nuestro planteamiento, entonces. Paso número 3. Plantear la regla de decisión. Siempre nos vamos a auxiliar con nuestra campanita. Y vamos a decir, bueno, siempre buscamos el signo de la hipótesis alterna. En este caso dice mayor, al lado derecho. Mayor, ahí está. Área de rechazo. Área de rechazo, lo saben bien. Vamos al valor crítico y a su regla de decisión. Valor crítico está a la derecha de z sub 0. Lo trazamos ahí. Va a ser un valor positivo. Y aquí, nuevamente, mire, Lick, pero es que un tamaño de muestra es más grande y otro más pequeño. Y este puede haber sido que yo le pusiera 20 aquí en el examen. Se me puede quitarlo por 20. Mire, Lick, pero es que uno es grande y otro es pequeño. Entonces ya no sé qué hacer, porque usted ha dicho que eso no se puede, porque entonces me tiende a confundir si es Z o T. Sí, lo tiende a confundir cuando son variables cuantitativas. Cuando son variables cualitativas, no importa. La muestra siempre va a utilizarse. Vean entonces el valor crítico Z, por favor. Gracias, Mónica. Muy amable. Es 0.10, sí. Mire el que se llame, me lo memoricé yo. Excelente, buen trabajo. Solo cuidado cuando sea bilateral y la significancia sea del 10%, que ahí sí le cambia. Pero ahí estamos bien, Mónica. Muy amable. Bueno, Z es igual. Nos jalamos de la significancia de un porcentaje al valor de alfa. No tengo que quitar este valor de alfa. Alfa igual a 0.10. Si cae aquí el estadístico de prueba, se rechaza. La prueba es significativa porque cae en el área de la significancia. Y se puede cometer error tipo 1. Vamos a ver a qué nos lleva. No sé si nos va a llevar a eso. En este caso, 0.5 menos alfa. Aquí sí lo tengo en 0.5 menos mal. 0.5 menos 0.10 nos da 0.40. 0.40 vamos a la tabla. Buscar el valor de Z correspondiente. Y el valor de Z que le corresponde es 1.28 positivo. Lo colocamos en su lugar. La regla de decisión. Se rechaza HO si el estadístico de prueba Z calculado es mayor o igual a 1.28. En el examen, recuérdense, cuando es selección múltiple, aquí le pongo HA y le dejo 1.28. Y si alguien se pasa muy rapidito aquí el HO y no lee el HO, sino que lee no lee el HA, sino lee HO, ahí no tenemos problemas. No se detuvo a ver el HO aquí. Y tuvo una mala. O le dejo el HO y le doy vuelta a esto. Y queda al revés el símbolo. Se rechaza HO si el estadístico de prueba Z calculado es menor o igual a 1.28. Y eso no es cierto. Hay quienes lo marcan porque lo he visto en el examen. Ahí tienen otra mala. Bueno, continuamos. Paso número 4, calcular el estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba, está acá. Ahí está su ecuación. Y se me había olvidado. Muy bien. Proporción de la muestra 1 menos proporción de la muestra 2 menos proporción de la población 1
menos proporción de la población 2. En ambos casos, estos valores van a ser 0. PC y QC. Vamos a ver qué son PC y QC. PC se calcula de esta manera. Calcula de esta manera. Y QC es 1 menos PC. Muy bien, y vamos a dejar nuevamente tareita para que la entregue. Me van a entregar esa tarea hoy hasta medianoche terminada, con todos sus pasitos, y lo suben, por favor. En un momento voy a crear el espacio. Me hacen favor habilitar en clase. Otro puntito más a su cuenta. Lick, perdone, QC, ¿cómo dijo que lo sacábamos? 1 menos PC. QC es 1 menos PC. Ese Lick. Muy bien, entonces hagan su tareita, aprovechen estos minutos, nos miramos el día viernes.